es el diputado Edgar Raúl Leoni por Acción Democrática, diputado a la Asamblea Nacional. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Gracias, Rosa. Buenos días a la audiencia y nuestras palabras de solidaridad con la gente en los estados andinos que está pasando ahorita por un grave momento y bueno, para ellos todo el apoyo necesario. Fíjese que han sido momentos duros en nuestro país en medio de la pandemia, de la crisis económica, ahora también el paso pues de esta época de lluvias. El INAMED lo ha advertido que será así durante todo el mes de agosto y estiman que van a seguir las precipitaciones, lo cual genera mucha preocupación porque se aprecia que pues continúan los problemas comunes, ¿no? Drenajes tapados, también en qué mecanismo se podría ayudar a la población a evitar mayores riesgos, ¿no? El tema de la gestión de riesgos, desde su punto de vista como diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, que han estado evaluando en referencia a cómo debe ser el proceder para disminuir la cantidad de decesos cuando ocurren, por ejemplo, deslaves, este tipo de inundaciones, ¿no? Que generan tanta angustia, tanto dolor en nuestra población. Este es el tipo de momentos, Rosa, donde el venezolano debe actuar de la misma manera como nosotros actuamos cuando vemos a un Miguel Cabrera, cuando vemos a nuestros atletas olímpicos. Debemos tener al país adelante. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un llamado a toda la política, independientemente del color, independientemente de la inclinación que tenga, a que primero debe estar el país. Entonces, por ejemplo, en las negociaciones que se están llevando a cabo, debe estar fórmulas para atender este tipo de problemas de manera inmediata, porque lo que sí ha sido claro es que la gestión de gobierno ha sido deficiente, no solo del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. No han hecho su trabajo durante 4 años, entonces tú lo ves ahora en una desesperación por dar un maquillaje en distintos lugares para engañar a la gente nuevamente. Pero ese no es el punto principal, el punto es el sufrimiento que está llevando el ciudadano, el sufrimiento que tiene el venezolano, y en este caso, pues, nuestros hermanos en Mérida, aquí mismo en Caracas, en la parroquia Macarao, aquí en la parroquia El Recreo, hemos visto cómo esta falta de mantenimiento pues, ha traído consecuencias graves. Entonces nosotros tenemos que tener el sentido de ciudadanía, el sentido de país primero, y si es posible, presentar opciones en esta mesa de México para atender esta grave crisis, pues deben ser presentadas, porque esto no es un tema de quién se lleva el crédito, esto es un tema de que nosotros debemos tener solidaridad con estas personas, con estos hermanos que están pasando por estos graves momentos. Entonces sí, yo creo que debemos trabajar todos unidos en torno a atender esto, que no solamente es la mala gestión, también hay un tema de crisis climática que nos está afectando y lo estamos viendo. Pero en definitiva, nosotros debemos atender es al ciudadano a pie, es al hermano que está pasando por este grave momento. Ahora, dentro de la Asamblea Nacional, ¿han considerado establecer algún centro de acopio para ayudar a las personas en el estado Mérida y también a otras familias en nuestro territorio nacional que han sido afectadas por las lluvias? En la Asamblea desconozco si se ha llevado a cabo este tipo de iniciativas. En muchas fundaciones y ONG y en algunos partidos políticos, como en el caso de Acción Democrática, sí estamos haciendo el trabajo. La gobernadora Lady Gómez en el estado Táchira está haciendo un trabajo importante de acopio, de ayuda, pero como te digo, esto es un trabajo de todos. Nosotros todos debemos participar independientemente de cuál es nuestra inclinación política. Entonces, no importa quién sea el que haga la labor, lo importante es que esa labor se haga, se lleve y que verdaderamente nosotros podamos darle asistencia a las personas que están pasando por estos momentos terribles que se están viendo y se están viviendo recientemente. Ahora fíjese, el tema político también está allí presente. Por ejemplo, el domingo ya vence el plazo de postulaciones para las inscripciones de candidatos en el CNE. Y hay partidos de la oposición que todavía no han fijado cuáles son sus candidatos, si van a participar o no. El tema de la unidad entre la oposición todavía siguen siendo temas a estas alturas del calendario y del cronograma electoral. Debemos aclarar que esos son temas para algunos grupos de la oposición, porque por ejemplo en el caso de la Alianza Democrática, que nosotros venimos preparándonos desde comienzos de año, cuando asumimos la labor de esta nueva asamblea, de que había el cambio del CNE, cambio que se produjo, y que bueno, había esta elección que además nosotros fuimos quienes insistimos en la opción de las megaelecciones para este año. Entonces nosotros estamos preparados desde hace mucho tiempo y sí nos parece pues una improvisación y una irresponsabilidad para con el país que a 4 días de estar presentando las postulaciones, porque todavía no hayan dicho algunos grupos si van a participar o no van a participar, que estén llamando a una unidad a la medida de lo que esos grupos quieran. O sea, se está desconociendo, por ejemplo, que 1,3
pico de personas votaron en las elecciones del año pasado. Entonces, bueno, te decía yo hace rato que había una canción en los años 80 que era con todos menos contigo, y eso es una mediocridad en este país. Nosotros debemos trabajar con todo lo que creemos y apostamos a un cambio de paradigma. Esto no es un concurso de popularidad, esto es un concurso de cambio. Necesitamos un cambio real en la gestión a todo nivel. Entonces, hacer un llamado a esos grupos opositores que pareciera que van a participar, a que, bueno, a que inscriban, a que le hablen claro al país, a que además le expliquen al país por qué antes no y ahora sí. Porque el país reclama la humanización de los políticos, y eso te lo dicen todas las encuestas. Te dice, bueno, que están buscando 80, casi 75% del país va a votar. Análisis, sí. Casi 75% del país quiere votar, pero hay un gran rechazo a los actores políticos tradicionales. Entonces, vamos a hablar de esas encuestas y cuál es la opinión que usted tiene al respecto. Pues 80% de los venezolanos no está de acuerdo o tienen rechazo por los partidos políticos, tanto de la oposición como por partidos políticos del gobierno. Al regreso de la pausa seguiremos el análisis. Ustedes no se aparten porque también vamos a estar muy atentos con sus comentarios. Leoni de Acción Democrática. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando del tema de las encuestas, que justamente el día de ayer tenía un invitado, Pedro Pablo Fernández, director del IFEDET, que hacía referencia a un llamado, ¿no?, a la oposición a creer en el país, a luchar por el país, independientemente de las distintas ideologías, posiciones, posturas, colores que hay dentro de la oposición venezolana. Y muchos que se sientan en esta silla también hablan de eso, tenemos que unirnos, un llamado a la unidad, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no logran sentarse las distintas oposiciones en nuestro país? Bueno, en primer lugar porque yo creo que hay un sector de la oposición que no ha hecho una lectura clara de lo que está sucediendo en el país, que aquí el 75% de los venezolanos quiere salir de esta tragedia, de este gobierno que ha hecho una terrible gestión durante tantos años, pero lo quiere hacer a través de un llamado de unidad. Entonces hay un sector de unidad que para ellos la unidad es lo que a ellos en una medida les sirva. Y no entienden que ese cambio de realidades está en la población en general, está en aquellos compañeros que apoyan al chavismo, pero que quieren al chavismo fuera porque no les ha servido como gobernante, que está entre otras formas de oposición. Entonces, para mí, la oposición y para la Alianza Democrática es todo aquel que quiera un cambio a la realidad que está viviendo en Venezuela, independientemente de muchos factores. Todo el que quiera cambiar la realidad, pues nosotros debemos apuntar ese voto, debemos apuntar a esa persona y debemos prestarnos al servicio de ese común denominador. Entonces, pues, ayer en el programa, pues él hablaba muy claramente de los números que están allí. 80% del país quiere votar, 80% del país quiere una salida democrática a esta crisis, la mayoría apoya a los empresarios que han venido subiendo de manera importante, porque bueno, el empresario implica empleo, el empleo implica mejoras salariales. Entonces hay que tener más conciencia, hay que tener más realidad hacia lo que el país está reclamando para nosotros podérselo presentar al país en una fórmula este 21 de noviembre y poder ganar elecciones y cambiar el paradigma real de lo que está viendo el país. Aunque casualmente dentro de esta encuesta que se presentaba en Data Análisis era tendencia, pero porque también decían que el 50% de los venezolanos decía sentirse mejor en los últimos tiempos. Ahora yo le pregunto, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué asegura esto esta encuesta? Cuando vemos también la realidad que se vive en nuestro país, el tema de los servicios eléctricos, el agua, la luz, el gas, el internet, que además es muy costoso, porque muchas personas se ven obligadas a pagar otros paquetes para poder conectarse, trabajar desde casa, estudiar desde casa. En fin, la situación que conocemos a diario, ¿no? ¿Por qué esa encuesta arroja esto? Y además, ¿cómo también, para hablar de las reuniones que sí tiene la oposición con el gobierno, porque las distintas oposiciones sí se sientan con el gobierno, en cada una de esas reuniones se ha hablado que el tema principal es el económico, justamente dar respuesta a esas solicitudes, a esa demanda de la población, una canasta alimentaria por encima de los $300 y un sueldo de $4 el mínimo? Sí, fíjate que incluso yo te pondría un punto adicional. El tema de las negociaciones que se están llevando a cabo en México. En primer lugar, nosotros deseamos que esas negociaciones tengan éxito, a pesar de que dejaron por fuera un sector importante de la oposición, un sector que en diciembre del año pasado más de 1 millón de personas confiaron en nosotros. Ese sector se está dejando por fuera. Sin embargo, nosotros apostamos a que esas negociaciones tengan éxito y se le debe hablar claro al país de que esas negociaciones no son inmediatas, que son un proceso largo. Visto esto, yo te lo digo como parlamentario, pero también te lo digo como ciudadano venezolano. Yo le pido a esa mesa que está negociando y le pido a esos sectores que incluyan
de manera urgente el tema de los servicios, el tema de la gasolina, el tema del servicio eléctrico, donde ahora vamos a empezar, ya en el interior existe, pero ahora en Caracas, como se anunció un tema de recortes programados del servicio eléctrico. Entonces, ¿por qué no meter algo tan urgente para todos los venezolanos en esa mesa, que se puede llegar a un acuerdo inmediatamente para atender esas necesidades, que se resuelva el problema de la luz, que se resuelva el problema del combustible? Entonces nosotros le exigimos, le pedimos a esa mesa que incluya este punto y que el proceso de negociación continúe, pero es que los venezolanos no podemos esperar más. El problema es crítico, el problema de la alimentación, el problema del combustible, entonces eso es algo que debe estar allí. Diputado Edgar Raúl Leoni, es momento de ir con las preguntas que tiene nuestra audiencia. A propósito, por cierto, de lo que usted decía, también recuerdo que el presidente Maduro señalaba que dentro de esas negociaciones se había llegado al acuerdo de que se quitaba la figura del protectorado, pero ayer dijo que estaba evaluando no tenerla. Antes de hablar de eso, vamos a ir con las preguntas que tiene nuestra audiencia. Así es, Rosa, vamos a revisar la participación de la audiencia. ¿Nombras la figura de los protectores? Y es la primera pregunta que tenemos de la audiencia. Saludamos a nuestro invitado, siempre marco de respeto. Le pedimos que sea lo más breve posible para la mayor interacción. Justamente el usuario poeta, @elaucio, nos dice lo siguiente. Buenos días para su invitado. Maduro dijo que eliminaría los protectores. Ayer asomó que no piensa suspender los protectores. ¿Cuál es su opinión y qué piensa hacer sobre el tema? Bueno, en primer lugar, totalmente de acuerdo con la pregunta. Nosotros hemos pedido no que los protectores se eliminen a partir del 21 de noviembre, que se eliminen de manera inmediata, porque el protector es una figura que no existe en la Constitución. Y además, en este momento los protectores lo que andan es una especie de campaña proselitista para tratar de ser electos en las próximas elecciones. Nos parece una muy mala señal del presidente ese tira y encoge que tiene. Además, no ayuda en lo absoluto a lo que es el panorama de inversión en el futuro. Entonces nosotros pedimos una rectificación, que esto quede fuera completamente de la agenda política, que se elimine la figura del protector y que incluso que se elimine de manera inmediata. Tenemos a Robert Bolívar Divisa, que también nos escribe, dice: señor Leoni, por los vientos que soplan, la sombra de la abstención ronda para este 21 de noviembre, por culpa de la infantilidad de la oposición de tener un cargo como sea, así tengan que vender el alma al diablo. ¿Qué le responde? En realidad, las encuestas lo que dicen es que la gente quiere participar. O sea, la sombra de la abstención está lejana en este momento, pero sin embargo, la población está pidiendo dos cosas y nosotros, en el liderazgo político de este país, tenemos que dárselas. Primero, que es una unidad, y eso para nuevamente movilizar a la población hacia el voto, que es la verdadera herramienta de cambio político en este país. Bien, agradecemos a nuestra audiencia por hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios. Ya nos queda muy poco tiempo, diputado Edgar Raúl Leoni. Quisiera preguntarle sus expectativas en referencia a los diálogos en septiembre, porque también el día de ayer Juan Guaidó decía pues que desconfiaba de los negociadores, de que Jorge Rodríguez sea el negociador del gobierno. Entonces, bueno, se va a esta mesa con desconfianza. No es primera vez que se realizan diálogos entre este grupo de la oposición con el gobierno. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, como te digo, las expectativas pueden ser que es un proceso largo. Yo creo que el señor Guaidó, ya es hora de que el señor Guaidó se aparte y deje nuevas figuras, porque su desgaste ha sido evidente y todas las encuestas lo señalan ya. Yo creo que es importante que vengan nuevos actores políticos y que sí, efectivamente en la mesa de negociación uno se sienta con factores en el cual uno no confía, y para eso están sectores como el Reino de Noruega y otros países que están acompañando. Entonces nosotros debemos dar un voto de confianza. Sí creo que se debe pensar nuevamente en la inclusión de todos los sectores de oposición en esa mesa para que efectivamente se tome en cuenta a todo un país y no a parcialidades. Entonces yo creo que nosotros, como te digo, apostamos al éxito de esa gestión. Se le debe hablar claro al país de que es un proceso largo, pero debe también incluirse soluciones inmediatas a los problemas de los venezolanos que los están padeciendo día a día.